Bendición para cada uno de mis hermanos, a nuestra madre iglesia, Dios le bendiga. Recibir un cariñoso saludo de parte de nosotros, ¿cierto? Silvio, mi esposo, pastor de la iglesia. Queremos saludar también a todos quienes se agregan quizás en los hogares al estudio de la palabra. Usted a lo mejor invita a alguien o justamente alguien le fue a ver y está en su hogar, Dios le bendiga también. Deseamos que esta palabra, que esta instrucción pueda caer en una buena tierra espiritual de su corazón para que pueda tener una buena acogida y usted pueda empezar a entender las verdades que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Agradecer al Señor también porque hemos tenido una bendecida semana, bendecida porque también hemos recibido harta agüita, harta lluvia, y esto también es una bendición del cielo, así que no pensemos que la lluvia o quizá el temporal, lo que más nos afecta, puede ser que sea lo que nos molesta, pero el agua siempre va a ser una bendición para cada uno de nosotros. La semana pasada, vamos ahora ya a la palabra, la semana pasada hablábamos acerca de la oveja perdida, ¿cierto? Esta parábola que Jesús entregaba allí a la multitud. Y hablábamos acerca de la oveja perdida, la oveja buscada, pero la oveja encontrada. Esas eran las tres situaciones que la palabra nos motivaba a poner atención. Y hablaba esta parábola de el hombre, ¿cierto?, que perdiendo una oveja, teniendo 100, va en busca de aquella que se pierde, dejando las 99 seguras en un lugar, ¿cierto?, donde él estaba en el resguardo, pero buscando a esta que se había extraviado para tener nuevamente las 100 ovejas. Y hoy día el Señor quiere también hablarnos acerca de la iglesia, ovejas del rebaño. ¿Por qué el Señor nos tratará como ovejas? ¿Por qué el Señor usará estos ejemplos para mostrarnos una enseñanza? Lo vamos a ver. Y esta palabra se encuentra allí en Juan 10, versículo 27. Y la palabra dice allí en ese texto: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz, las conozco y me siguen. 3 palabritas cortas, pero que para nosotros en lo espiritual tienen una tremenda enseñanza. Vamos a hablar un poquito antes de entrar a la palabra misma acerca de las cualidades de la oveja. He escuchado algunos estudios acerca del Salmo 23, donde dice que el Señor es mi pastor, y se ha hecho un estudio acabado acerca de cómo es la oveja, cómo es en sí este animalito. Decir que este es un animal con un cuerpo frágil, y es frágil físicamente, pero también en cuanto a su comportamiento, a cómo él se desenvuelve en el lugar donde le corresponde vivir. Tiene un cuerpo poco resistente, es un cuerpo menudo. Si usted ve una oveja, la ve grande y un poquito robusta porque tiene la lana, pero también usted ha visto una oveja cuando está recién trasquilada y vemos que son un poquito de carne, unas patitas, ¿cierto?, y una cabeza pequeña. Por lo tanto, la oveja no es el animal que usted lo ve con lana, eso no es el peso. El peso mayor a lo mejor está en esa cantidad de lana que tienen, pero en sí es un animalito bastante pequeño y frágil, ¿cierto? Un cuerpo poco resistente, y sabe que es muy frágil en cuanto a la estructura de sus patas. Con facilidad una oveja puede fracturarse, y si se fractura no va a tener para el ovejero, ¿cierto?, la persona que las cuida, la misma, no va a producir lo mismo que cuando la oveja está sana. Tiene también una cabeza pequeña y una cabeza que si se golpea también puede sufrir fractura y puede morir. Por lo tanto, es frágil desde muchos puntos de vista en cuanto a su forma. Su estómago también es delicado, ¿ya? El Salmo 23 nos habla de que el pastor la tiene que llevar a buenos pastos. No puede comer cualquier pasto una oveja, por lo tanto, ya su estómago es frágil, delicado. Y tiene que tener agua fresca, no puede tomar agua de un lugar donde está detenida porque también
puede sufrir su estómago. Por lo tanto, si la miramos desde ese punto de vista, es bastante delicada su forma, tanto física, ¿cierto? En lo físico, como también en su actuar. Son animales temerosos, no van a atacar nunca a nadie, no son como un león o como otro animal, ¿cierto? Que con garra, con fuerza, con vigor, tienen un comportamiento totalmente distinto a otros. Son torpes de movimiento, son fácil presa de algún animal feroz. No tienen una buena carrera, por ejemplo. Entonces, como yo se lo he explicado, yo sé que usted también a lo mejor lo sabe, tiene muchas desventajas ser una oveja. Es un animal confiado, no percibe el peligro. Por lo tanto, tiene muchas más desventajas que cosas que pudieran ayudarle en su favor para tener un mejor pasar. Sin embargo, el Señor aquí en Juan dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nosotros somos el gran rebaño del Señor, la iglesia, ¿ya? Y para el Señor, hermanos, aun teniendo esas cualidades quizás también como de una oveja, el Señor nos mirará así, tan frágiles en cuantas áreas de nuestra vida, tan carentes de tantas cosas, con tanta fragilidad en nuestro ser interno a lo mejor o externamente. Sin embargo, para el Señor somos importantes. Sin embargo, para el Señor somos lo más importante. Y Él nos ama. Y Él nos ama así, tal como somos. Imaginemos que el ovejero, ¿cierto? La persona que cuida y tiene ovejas, las cuida, las protege, las defiende, se preocupa de ellas, porque el fin máximo de él es o aprovechar la lana y venderla, o vender la oveja cuando ya necesite, ¿cierto? Sacrificarla y venderla como carne. Sin embargo, el Señor nos ama de otra manera. El Señor, ¿por qué podría interesarse en una oveja si que tiene tantas desventajas respecto a otros animales? Sin embargo, para el Señor somos especiales, somos importantes. Y en esas carencias, en esas dificultades, en todas aquellas cosas que pudieran ser menoscabadas frente a otros animales, sabe que el Señor a nosotros nos ama. Y aquí Juan dice: mis ovejas, vamos a decir la primera frase, mis ovejas. Dice el Señor que somos de su pertenencia, somos de Él, le pertenecemos. Pero ¿sabe cuál es el lazo que nos une al Señor? El amor que Él nos tiene. El Señor nos ama. Y si somos sus ovejas, es porque Él se preocupa de nosotros. El ovejero se preocupa de sus ovejas porque tiene un fin mayor, como yo decía anteriormente, porque quiere ganancia con ellas. Sin embargo, el Señor, solamente por amor, dice que nos ha buscado, le pertenecemos, porque dice que somos de su propiedad. Él dice: mis ovejas, usted y yo le pertenecemos al Señor. Por lo tanto, el Señor, como nos ama y como somos de su propiedad, nos cuida, nos protege, nos valora, nos educa y quiere todo lo mejor para nosotros. Así como el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso seguramente lo dice una oveja, porque con el pastor a la oveja nada le falta. Y a nosotros con el Señor, nada, tampoco, mis hermanos, nos falta. Por lo tanto, en el Señor estamos protegidas porque el Señor es nuestro pastor. Él es quien defiende nuestra vida. Él es quien nos guarda y nos protege de cualquier cosa que pudiera afectarnos a cada uno de nosotros como ovejas. Dice la palabra del Señor: ahora así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Mire qué cosa más tremenda es entender que el Señor es nuestro creador, nuestro formador. Y nos dice como ovejas: no temas, yo te redimí, yo pagué un precio por ti, te puse por nombre y mío eres tú.
Qué hermoso entender que como ovejas del Señor tenemos un pastor que se preocupa, que nos defiende, que nos guarda, que nos protege, porque somos sus ovejas. La otra parte de este texto dice, oyen mi voz. Primero eran mis ovejas, ahora dice, oyen mi voz. Pero debemos hacerlo con el oído espiritual. Si bien la oveja normal que usted conoce, escucha quizás un silbido, escucha algo que le indica que el pastor le está llamando, nosotros tenemos sensibilidad espiritual y el oído enseñado para que podamos atender cuando el Señor habla a nuestra vida. Y dice que nosotros debemos oír su voz, distinguir la voz del pastor. Hermanos, hoy día, cuando hay tantas voces que se levantan diciendo tantas cosas, es bueno que nosotros, sus ovejas, tengamos el oído entrenado, el oído capacitado para solamente escuchar la voz del pastor. Podemos escuchar muchas otras voces, pueden muchas otras personas estar hablándonos, estar enseñándonos, quizá instruyéndonos. Sin embargo, dice la palabra que las ovejas del Señor oyen su voz, con un oído espiritual atento, sabiendo que el pastor es quien está hablando. Y también la palabra nos habla acerca de esto. Dice acerca del oír. Busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me oyó. Dice, están atentos los oídos al clamor de ellos. Busqué a Jehová y Él me oyó. El Señor está con sus oídos atentos al clamor de cada uno de nosotros. Claman los justos y Jehová oye. Y no tan solo nos escucha para entender que está con nosotros, sino que también nos libra, dice, de todas nuestras angustias. Por lo tanto, nuestro pastor dice que somos de su propiedad, mis ovejas. Oyen mi voz, escuchar la voz solamente de Él. Dice, yo las conozco. ¿Sabe que en este mundo pudiéramos tener tantas amistades, ser conocidos de tantas personas, pero no hay nadie que nos conozca mejor y que nos ame más que nuestro Señor? Así como el pastor conoce sus ovejas, sabe que si la oveja en la mañana, ¿cierto?, Él la guía junto a las demás para ir a pastar, y si no se levanta, si se queda echadita, es porque algo le pasa. Nuestro Señor también dice que Él nos conoce, ¿ya? No solo nos conoce, sino que junto con conocernos dice que está su amor por sobre todas las cosas para beneficiarnos, para ayudarnos. El amor que el Señor nos tiene, mis hermanos, provoca preocupación, cuidado y protección por nosotros. ¿Sabe qué es? A eso nos ha llamado el Señor, a seguirle como buenas ovejas, a saber que somos de su propiedad y a saber que somos conocidos del Señor. El mundo hoy día quiere ser conocido. Las personas quieren tener un lugar relevante en la sociedad y ser conocidos de alguna manera. Pero nosotros, sus hijos, debemos quedarnos con esta frase. Dice, Él nos conoce, yo les conozco, dice, y nos conoce porque se preocupa de nosotros, porque nos ama, porque nos da cuidado y porque nos da protección. Y respecto a esto, la palabra del Señor dice en un salmo hermoso, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y es más, este salmo tan conocido, el 139, dice que mi embrión vieron tus ojos. Por lo tanto, el Señor nos conoce, no somos desconocidos para el Señor. El Señor no tan solo nos conoce, nos identifica, nos ubica, como decimos en palabras nuestras, sino que nos conoce para bendecirnos, para amarnos, para protegernos, para cubrirnos y para seguir haciéndolo como lo está haciendo en este tiempo
de tanta incertidumbre. Este amor que el Señor nos tiene al conocernos provoca que se preocupe de nosotros, que nos ame, que nos cuide y que nos dé todo tipo de bien que nos ayudan y que nos benefician tanto a cada uno de nosotros. Y la última frase, y me siguen. ¿Ya? Y me siguen. Porque anteriormente decía, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Como ovejas obedientes. ¿Ya? Por eso el salmista, cuando hablaba allí en el Salmo 23, la oveja decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y nada le falta a las ovejas cuando tienen un buen pastor. Y las ovejas que se sienten bendecidas, que se sienten que son objeto de preocupación del pastor, no tienen más que seguirle. Sin embargo, nosotros muchas veces ponemos a lo mejor atención en otras cosas y no seguimos a nuestro pastor. Las ovejas debemos depender 100% del pastor. No olvidemos aquello, hermanos. No podemos andar transitando con un pie como ovejas y con el otro pie vamos a andar transitando como cualquier otro animal. El Señor quiere que seamos ovejas 100%, que dependamos del pastor, porque dice, y mis ovejas me siguen. Las ovejas de una cantidad, ¿cierto?, donde hay un pastor a cargo de ellas, son obedientes. No arrancan ni evaden lo que el pastor quiere para ellas porque él quiere lo mejor. Quiere llevarlas a buenos pastos, quiere llevarlas a la buena agua, en la tarde las recoge a todas, ¿cierto? Les lleva a un buen lugar donde puedan estar secas, tranquilas, descansen y puedan cumplir, ¿cierto?, como buena oveja. Por lo tanto, nosotros las ovejas, sus hijos, debemos depender de nuestro Dios, depender de nuestro pastor. Por eso la palabra dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Bueno, aquí Pablo estaba hablando a Timoteo acerca de las formas como el hombre trata de hacer cosas en la vida, olvidándose en todo momento que existe un Dios que está para bendecirle. Está hablando anteriormente acerca de las ganancias deshonestas y de todos aquellos males que atacan la vida del hombre en codicias y en muchas cosas, ¿cierto?, que son raíces de maldad que acumula el hombre. Sin embargo, el Señor dice, mas tú, hombre de Dios, huye, arranca de estas cosas, pero sigue. Así como seguimos al pastor, a nuestro Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos, cualidades que son tan características de un hombre o una mujer de Dios que sigue a Jesús, que le sigue, que le sirve. Seguir la justicia, ser justo, hermano, hoy día en que es tan difícil tener estas cualidades. La piedad, el hacerse cargo de la necesidad de otro. La fe, saber que a pesar de esta situación que estamos viviendo, el Señor está por nosotros para defendernos, para ayudarnos, confiando con todo nuestro corazón. ¿Qué hablar, hermanos, del amor? Cuán carente hoy día el hombre y la mujer está de esta tremenda cualidad de un hijo de Dios, la paciencia. ¿No estará acaso el Señor probando nuestra paciencia con lo que nos está sucediendo? ¿No será que el Señor está tratando de decirnos algo a través de esto también? La mansedumbre, cualidad que hoy día está un poco vista, porque hoy día parece que la arrogancia y el querer valer más que el otro y el querer ser más que el otro es mucho más importante. Sin embargo, en esta palabra, el Señor nos dice que somos sus ovejas. Dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Quiera Dios que este sea el tipo de ovejas que el Señor tiene en su rebaño. Que usted y yo seamos esto, ovejas obedientes, porque son sus ovejas. Estamos a su cuidado. Oír su voz, saber a quién estamos poniendo atención.
Y algo tremendo, mis hermanos, el Señor dice, yo las conozco. Ser conocido por el Señor, mis hermanos, ser conocido por Él, saber que el Señor me tiene en su cuenta, es algo tremendo para la vida del hombre. Y seguirle, seguir solo a nuestro pastor. Nuestro Dios es el pastor por excelencia. Nuestro Dios es un Dios que está cada día preocupado. ¿Y cómo no seguir? ¿Y cómo no insistir en estar con aquel que provee tal cantidad de bendiciones para nuestra vida? ¿Cómo arrancarnos y desarraigarnos de lo que nos asegura tranquilidad, bendición, amor, tranquilidad y toda cualidad que beneficie tanto nuestra vida? ¿Por qué no seguir a Cristo cuando ha hecho tanto bien a cada uno de nosotros? ¿Ha meditado usted, mi hermano, en cómo sería su vida si usted no hubiera conocido a Cristo? Bueno, sepa que como oveja, usted está en el camino correcto. El pastor se preocupa por usted, le ama, por lo tanto nosotros debemos oír y seguir las instrucciones que este pastor tiene para nuestra vida. El Señor bendiga esta palabra, que primero ha traído bendición a mi vida y que la traspaso a ustedes, ¿cierto?, para que cada uno de nosotros, cada día podamos ser este tipo de ovejas que el Señor quiere. Ovejas de Él, oyendo su voz, conocidos por Él, pero siguiéndole también. El Señor le bendiga, mi